Gustavo Petro y el general R. Eduardo Zapateiro. ¿Quién es el verdadero aliado de los bandidos? El general R. Eduardo Zapateiro le responde a Petro, quien denunció que Iván Mordisco pagó a generales para entrar al cañón del Micay. El excomandante del ejército no se quedó callado y él le recordó al presidente que valen más los hechos que 1000 palabras. Petro habló del gobierno anterior. El excomandante del ejército general R. Eduardo Zapateiro no se quedó callado y él le respondió al presidente Gustavo Petro, quien en uno de sus discursos relacionó a altos oficiales con las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Acusó directamente en la clausura del primer Congreso de Seguridad Humana, Desarrollo Humano e Inteligencia a oficiales del ejército de haber recibido dinero de las disidencias de las FARC para entrar al cañón del Micay, región que ha copado la atención de las autoridades. Además, el presidente afirmó, sin revelar las pruebas, que la macabra alianza de disidencia y ejército se dio en el gobierno anterior. Zapateiro, quien le ha respondido en más de una oportunidad al jefe de Estado, no tuvo problema en hacerlo de nuevo y defender su honra. Valen más los hechos que 1000 palabras, dijo. Recordó que durante el gobierno anterior fueron contundentes las acciones para controlar el orden público. En este gobierno debilitan la institucionalidad y permiten que ilegales inauguren obras. Petro y Zapateiro han sostenido fuertes diferencias en redes sociales, incluso desde la campaña presidencial en 2022. Sin embargo, en esta oportunidad, el presidente hizo fuertes señalamientos que involucran al exoficial del ejército. En el controvertido discurso, el jefe de Estado se preguntó si ya la cocaína no da, entonces, ¿por qué crece la extorsión? ¿Por qué cae la cocaína? Y esas alianzas en donde parte del Estado se mete, en donde ya no hay una separación tajante, lo que va mostrando es la disolución del Estado colombiano si no no ponemos atención, insistió en su intervención. Bueno, gente, el general Zapateiro desenmascara al guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy revela revistas Semana que el general Zapateiro es el que le está diciendo al guerrillero asesino que está trabajando con el grupo terrorista de las FARC. Hoy se confirma Gustavo Petro es el cabecilla del grupo terrorista de las FARC. Y las FARC está pagándole al guerrillero Gustavo Petro y a los generales de las fuerzas militares están recibiendo plata de narcotráfico para que los deje ingresar a asesinar y a traficar cocaína. Recordarán ustedes, el guerrillero Gustavo Petro ama a las FARC, ama a los paramilitares y ama al grupo terrorista del ELN. Hoy el grupo terrorista recibió una millonada por la liberación del papá del jugador. Recordarán ustedes, hay un carro de valores donde tienen la plata, la desembarca y se la llevan al grupo terrorista. Hoy se confirma que el criminal asesino es Gustavo Petro, quien ha prohibido a las fuerzas militares defender al pueblo colombiano. Gustavo Petro ha ordenado a las FARC y al ELN asesinar gente, al pueblo colombiano, a la gente más humilde. Al guerrillero no le interesa el pueblo. ¿Cuántas personas en este momento hay secuestradas, torturadas en Venezuela? Y aquí nada pasa. Aquí solamente vale los que tienen poder. Ahí está el papá del jugador. Eso hicieron escándalo a nivel nacional e internacional. Pero hay muchísima gente en este momento que a nadie le importa, ni al guerrillero, ni a nadie, solamente les importa a quienes tengan dinero, la gente humilde, que la asesinen, que hagan lo que quieran. Hoy se confirma, el general Zapateiro desenmascara quién es el guerrillero que está trabajando con criminales, asesinos y violadores.
Gustavo Petro y el general R.F. Eduardo Zapateiro. ¿Quién es el verdadero aliado de los bandidos? El general R.F. Eduardo Zapateiro le responde a Petro, quien denunció que Iván Mordisco pagó a generales para entrar al cañón del Micay. El excomandante del ejército no se quedó callado y él le recordó al presidente que valen más los hechos que 1000 palabras. Petro habló del gobierno anterior. El excomandante del ejército general R.F. Eduardo Zapateiro no se quedó callado y él le respondió al presidente Gustavo Petro, quien en uno de sus discursos relacionó a altos oficiales con las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Acusó directamente en la clausura del primer Congreso de Seguridad Humana, Desarrollo Humano e Inteligencia a oficiales del ejército de haber recibido dinero de las disidencias de las FARC para entrar al cañón del Micay, región que ha copado la atención de las autoridades. Además, el presidente afirmó, sin revelar las pruebas, que la macabra alianza de disidencia y ejército se dio en el gobierno anterior. Zapateiro, quien le ha respondido en más de una oportunidad al jefe de Estado, no tuvo problema en hacerlo de nuevo y defender su honra. Valen más los hechos que 1000 palabras, dijo. Recordó que durante el gobierno anterior fueron contundentes las acciones para controlar el orden público. En este gobierno debilitan la institucionalidad y permiten que ilegales inauguren obras. Petro y Zapateiro han sostenido fuertes diferencias en redes sociales, incluso desde la campaña presidencial en 2022. Sin embargo, en esta oportunidad, el presidente hizo fuertes señalamientos que involucran al exoficial del ejército. En el controvertido discurso, el jefe de Estado se preguntó si ya la cocaína no da, entonces, ¿por qué crece la extorsión? ¿Por qué cae la cocaína? Y esas alianzas en donde parte del Estado se mete, en donde ya no hay una separación tajante, lo que va mostrando es la disolución del Estado colombiano si no nos ponemos. No ponemos atención, insistió en su intervención. También dijo, ¿dónde está la inteligencia ahí? ¿Dónde se está averiguando que generales están en negocios con las disidencias de las FARC para dividirse el negocio en una región cualquiera? ¿Cómo llegó la disidencia de las FARC al cañón del Micay, que se ha vuelto tan famoso y que yo ordené tomar? ¿A tiros? Pagaron, y el ejército que estaba ahí retrocedió, y ellos entraron. En el gobierno pasado. Y añadió, así ha sido en muchas partes. ¿Y qué? ¿Entonces se están disparando y se están matando? No. ¿Cómo es la renta y cuánto pagas? Y se distribuye. Y ese fenómeno empieza a generalizarse, anotó el mandatario colombiano. En Micay, un extenso cañón donde se produce el 70% de la hoja de coca del Cauca, el departamento más azotado por la guerra entre el ELN, las disidencias y las mafias que se disputan el corredor y el tráfico de droga. Esa zona divide las zonas rurales de los municipios de Tambo y Argelia sobre la cordillera occidental. Según las investigaciones adelantadas por el Ejército Nacional, allí delinque el Frente Carlos Patiño, quien convirtió el territorio en el principal acopio de la cocaína, el principal enclave del narcotráfico y corredor principal para sacar la droga hacia el Pacífico. Algunas pruebas de las autoridades sostendrían que la guerrilla coaccionaría a la población civil con medidas de presión y prohibiciones para no afectar el negocio de la coca. Recientemente, se descubrió que les habrían limitado la libre circulación y habrían sido invitados para que atacaran a los militares que se acercaban al cañón. El ejército ha venido copando toda esa zona, incluso han adelantado labores de desminado porque esa se convirtió en la principal trampa de las disidencias de las FARC en esta región del país.